Bienvenido a casa, bienvenido a tu iglesia Agua Viva Tampico. Reunión dominical 11:15 AM, presencial y transmisión en vivo vía Facebook. Tiempo de oración todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Escuela de líderes. Estudio bíblico. Clase para adolescentes. Célula para varones, mujeres y niños. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Ven y reúnete todos los miércoles a las 7 de la tarde en nuestra reunión general. ¡Te esperamos! Mega Célula. Conéctate. Transmisión en vivo vía Facebook a las 9 de la noche. Tenemos una cita el último viernes de cada mes. Recuerda, el último viernes de cada mes. Síguenos a través de las redes sociales. Y recuerda, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque hasta aquí hemos llegado, nos has traído, nos has bendecido. Hoy queremos poner en tus manos este tiempo, esta plática, para que tu Espíritu Santo estés aquí, hables a nuestro corazón y nosotros podamos poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así es que bueno, mira, ahora que este es el mes del amor, según en el mundo, en el comercial, seguramente usted esta semana va a comprar sus regalitos del Día del Amor y la Amistad. ¿Ya los tiene? ¿Ya los compró? Muy bien, entonces el mundo anda ahí comprando regalos para el novio, para el esposo, la esposa. Seguramente usted esta semana le van a llevar serenata, como dijo Gabriel. Usted ahí nos platica la siguiente semana si le llevaron serenata, si le llevaron su ramo de flores o algo así, ¿verdad? Y mire, este tiempo yo le estuve orando mucho y no sé si le ha pasado que cuando Dios no le habla y no le da una palabra, ¿a usted le ha pasado eso? Y yo batallé mucho para esta palabra. A veces de repente tengo una palabra y digo, cuando me pongan voy a decir esto, o cuando dé la célula voy a decir esto. Entonces de repente tenía este tiempo y dije, no, Señor, ¿por qué no me has hablado? Y Dios ponía en mi corazón algo que toda la semana estuvo confirmando, y ahorita Gabriel también habló un poco de eso. La pastora Aldo, allí en el estudio bíblico también habló de lo mismo. Y esta semana el devocional. Y bueno, Dios quiere que realmente nosotros le amemos. Hoy yo le puse este tiempo con todas mis fuerzas. Y ahorita cantábamos. Miren, también siempre le pido una canción a Gabriel para el tiempo de la administración. Y estuve a punto de pedirle la que cantamos. Cristo, yo te amo. Y no sé usted, pero yo sí amo a Dios. Lo amo con todo mi corazón. Entonces, esa canción me conmueve mucho por lo que dice. No sé dónde estuviera si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y esa canción, wow, me conmueve mucho porque yo sé dónde estaría si Dios no me hubiera rescatado, no me hubiera, si yo no hubiera conocido de Dios, si nadie me hubiera compartido. Yo sí sé dónde estaría si no, Dios no hubiera tenido compasión de mí. Y esa canción me gusta por eso, y me gusta, así como decía Gabriel, ¿verdad? Como la serenata que le lleva uno a Dios y decirle, Cristo, yo te amo. Y de verdad no quise ni voltear para atrás. Usted sabe que yo me siento ahí enfrente. No quise ni voltear para atrás para no ver quién no estaba cantando con todo su corazón. Porque se ve. ¿Quién estaba así como de, pues usted le dice te amo a quien quiere, ¿sí o no? A lo mejor usted le puede decir te quiero a una persona o te amo a una persona, pero no a todo el mundo usted y yo se lo andamos diciendo. Y no sé usted si realmente ame a Dios y se lo cantó y le dijo de todo corazón, Cristo, yo te amo. O tal vez usted, como yo algún día, llegó primero conociendo a Dios como un Señor nada más, o como un Dios que está lejos, que allá no sé, pero que no era como un Dios cercano al que amáramos, porque todos llegamos hacia la iglesia. Entonces, no sé si usted realmente ama a Dios.
porque yo no puedo ver su corazón. Pero, ahí está el pero. Ahí viene lo bueno, agárrese, póngase el casco, ¿ya se lo puso? Póngase la Biblia en la cabeza si no quiere que le pegue la pedrada. Pero nuestras actitudes, nuestras acciones, sí demuestran si yo amo a Dios o no. Cerrar los ojos y cantarle a Dios un domingo, pues no dice mucho. Solamente Dios sabe porque Él ve nuestro corazón. Él sí podría decirle, me canta con su corazón, Él sí me ama, pero yo no, ¿verdad? Pero sí tenemos actitudes que marcan si usted y yo amamos a Dios o no. Esta semana en el devocional, el martes, veíamos precisamente esto. Veíamos cómo, a Jesús lo estaban ahí como tentando, dice la palabra, ¿verdad? Y bueno, primero ya sabe, si usted leyó el devocional, llegó los fariseos y los herodianos preguntándoles sobre el tributo al César. ¿Tenemos que pagar los impuestos? Y ya Jesús les dijo, lo que usted ya sabe, sí, tienes que pagarlo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y luego ya llegaron los seduceos, que no creían en la resurrección y le empiezan a preguntar de la resurrección, ¿verdad? ¿Va a haber resurrección? ¿Y cómo va a ser el que está casado y se casó 2 veces y tuvo 3 matrimonios? ¿Y cómo va a llegar al cielo y va a tener 3 esposos en el cielo? ¿Cómo va a estar ese asunto? Y ya Jesús les dice, no conocen a Dios ni a su poder. Allá en el cielo vamos a ser como los ángeles. Así es que no esté preocupado, usted si se ha casado 5 veces, no se le van a juntar allá arriba. Vamos a ser como los ángeles, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya sí, ay, gracias Señor. Allá va a ser como los ángeles, ¿verdad? No va a haber eso. Entonces ya Jesús les dice. Entonces ya llegan los escribas, esos que sabían mucha ley. Se la sabían de memoria porque eran los escribas, los que escribían. No había computadoras como ahora, que usted le puede sacar copias, usted puede comprarse una Biblia. Y no, antes había quien la escribía, los escribas, los que lo hacían. Bueno, estos también llegan a tentar a Jesús con una pregunta. Jesús, de los 613 mandamientos que tenemos, ¿cuál es el más importante? Le preguntan, ¿cuál es el primero? Y ya Jesús les dice, ¿verdad? Basado en Deuteronomio 6, pues Dios es uno solo y el más importante es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento y hoy vamos a hablar de eso. Yo realmente, pregúntese, yo realmente amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Bueno, sí lo amo, pero poquito. Miren, le voy a decir por qué. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a amar. Nuestro amor es condicionado, ¿sí o no? Mi amor es condicionado. Si la otra persona me trata bien, tiene buenas actitudes conmigo, tiene cosas lindas, ha sido amable, usted poco a poco va amando a la persona. Nuestro amor es condicionado, ¿sí o no? Pero el amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Usted no tiene que hacer nada para que Dios le ame. Nada, usted no tiene que hacer nada. Dios ya le ama, como nos decía Gabriel hace rato. El Señor ya le ama a usted. No porque se portó bien ni nada, siempre le hemos hablado eso. El amor de Dios no está en discusión aquí. Ese ya lo tenemos. El amor, Él nos ama, Él nos ve como la niña de sus ojos, Él nos tiene en la palma de su mano, Él nos ama, porque somos sus hijos. Porque usted y yo somos su creación, nos ama. Pero vamos a hablar de si yo realmente amo a Dios. No sé, un 10 o un 15 o un 20% o el 50 o el 70 o el 100. ¿Usted cuánto cree que ama a Dios? Así con todo, no me diga, no conteste por favor. Pero piense usted en su corazón, ¿cuánto ama a Dios? Poquito, mucho, con todo. Y miren,
Vaya conmigo, por favor, a Marcos. Si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia, por favor. Ya se la puede quitar de la cabeza. Marcos 12. En Marcos 12 habla, bueno, todo lo que yo le estoy diciendo. Y en el versículo 30, está hablando ahí Jesús. Y bueno, les está diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Del segundo hablaremos después, porque ya sé que hay muchos prójimos que no cooperan para que uno les ame, ¿verdad? Oiga, Dios es bien fácil amarlo porque Él nos quiere, porque Él es bueno, Él nos provee, Él nos sana. Pero el prójimo es un poquito complicado. No sé si pueda cumplir el segundo, Señor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si no puedo cumplir el primero, ¿quieres que cumpla el segundo? Que el ser humano es más complicado, esos prójimos que me pusiste, Señor. A veces empezamos por nuestra familia, ¿verdad? Y híjole, qué complicado es amar al prójimo. Pero bueno, dice mandamiento. Y un mandamiento es algo que usted y yo tenemos que hacer. No es opcional, es un mandamiento. Pero qué triste sería que usted amara a Dios por mandato. Pues sí, porque lo tengo que hacer, porque allí dice la Biblia que es un mandamiento. Tengo que amar a Dios. Qué diferente sería que usted le ame por lo que Él es, por Dios, porque Él es Dios, por todo lo que Él ya ha hecho. Dice la palabra que Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí o no? Qué fácil y qué bonito sería que usted y yo le amáramos así, porque sí, porque le amo. Porque yo le quiero, porque todo lo que Él me ha dado y lo que estuvimos cantando, porque yo no sé dónde estuviera si yo no hubiese conocido al Dios que me ama. Estaría perdido, perdida, no sé de dónde lo sacó el Señor, de la borrachera, de las tinieblas, del pecado, de la enfermedad, de la depresión, de la tristeza, no sé de dónde Dios lo sacó, de qué esclavitud el Señor lo sacó. Pero de ahí de donde Él nos sacó, nos enamoramos de Él. Si no hubiese conocido a ese Dios que me ama, donde estuviera. Perdido en la misma situación donde estaba antes. Entonces Jesús les dice, este es el primer mandamiento, que ames a Dios con todo tu corazón y no a medias, no el 5%, ni el 10, ni el 15, ni el 99, con todo tu corazón. Entonces usted ahí donde está, usted tiene que estar pensando, yo amo a Dios realmente con todo mi corazón. Usted se va a ir analizando y ahorita vamos a ver ciertas actitudes que tenemos que indican que usted no ama a Dios. Ándale. Bueno, ahorita lo vamos a ver. No voy a exhibir a nadie, se lo prometo. Y entonces dice ahí que usted y yo tenemos que amar a Dios también con toda nuestra alma. Usted sabe que nuestra alma está ¿qué? ¿Usted sí sabe? Esa es lección de nuevos creyentes. Si no se la sabe, puede ir a estudio bíblico con la pastora. En nuestra alma están nuestras emociones y también está nuestra voluntad. Entonces, quiere decir que yo tengo que amar a Dios con toda mi voluntad y con todas las emociones, o sea, con todo el corazón, con todo lo que tengo. Y miren lo que dice ahí también, que tengo que amarlo con toda mi mente, o sea, con toda la razón humana, con todo mi entendimiento, con toda mi inteligencia. Que cuando usted le pregunten, ¿por qué amas a Dios? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿Tú por qué vas a la iglesia? No, pues porque sí. ¿Pero por qué le amas a Dios? No, pues porque Dios es bueno. Pero que usted dé una respuesta como lo que vamos a leer más adelante. Sabiamente has contestado, le dijo Jesús al escriba, estás bien cerquita del reino. Que usted pueda contestarle a la gente, ¿tú por qué amas a Dios? Analícelo, piénselo. ¿Qué le contestaría a alguien? ¿Tú por qué vas a la iglesia? No, pues porque, o tú por qué crees en la Biblia. ¿Tú por qué haces eso? ¿Tú por qué obedeces a Dios? Que uno pueda tener esa respuesta correcta y de decir, ¿por qué amo a Dios? Con una inteligencia y que yo pueda dar una respuesta sabia a lo que
analizamos. Es como cuando usted le preguntan, ¿por qué te casaste con tu esposa, con tu esposo? Ah, no, pues porque tenía mucho dinero. Puede ser, yo qué sé. Porque estaba bien guapo. Claro, a los 20 y a los 50, quién sabe. ¿Verdad? O porque yo creí que iba a estar tal o cual cosa. ¿Verdad? Usted sabe por qué se casa con la persona o por qué anda de novio o de novia con cierta persona que nos gusta. ¿Verdad? Y dices, no, bueno, porque está bien guapo, porque es no sé qué. Y uno empieza a describir a la persona. Entonces, cuando usted le pregunten si ama a Dios con todo el corazón o por qué ama a Dios, que usted pueda decir, ¿por qué ama a Dios? ¿Por qué le amo? Le ama porque creerle a Dios es una cosa, creer que Dios es todopoderoso es otra cosa, saber que Dios puede darnos y bendecirnos y sanarnos y restaurarnos es otra cosa, pero amarlo es diferente, porque puede ser que Dios no nos dé nada de lo que nosotros esperamos y de todas formas amarlo. Por eso cuando usted se casa hace un pacto y dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero es limitado hasta que la muerte nos separe. Y con Dios es distinto. Por eso le decía que usted en el cielo va a ser como un angelito, ¿verdad? Es limitado hasta que usted se muera. Pero con Dios es bien distinto. El amor va a ser para la eternidad, porque usted y yo vamos a pasar la eternidad en el cielo. 3 o 4 van a pasar la eternidad en el cielo. Muy bien. Los demás, no sé, ahí abajo. Entonces, fíjese bien, usted tiene que amar a Dios con toda la inteligencia y la sabiduría y con toda su mente. Mire, un maestro nos decía una vez en una clase que teníamos que cuando usted ama a Dios con toda su mente, a usted no le va a dar Alzheimer. Y a mí eso me gustó. Yo dije, amén. Yo te amo, Señor, porque toda mi mente está llena de ti. Todo mi cerebro, la inteligencia que Dios me puso, poca o mucho, a la que usted quiera, el Señor está completamente llena del amor y de la presencia de Dios. Usted y yo, si amamos a Dios con toda la mente, usted y yo no vamos a tener Alzheimer. Y si usted y yo amamos a Dios con todo el corazón, también usted y yo no vamos a tener cosas malas en el corazón. No sé, a lo mejor falta de perdón, o no sé, todas las cosas malas que luego podemos tener, envidia, celos y todas esas cosas que los escribas sí tenían. ¿Por qué le estaban preguntando a Jesús todo esto? ¿Se acuerda? Porque le tenían envidia, porque veían que Jesús tenía seguidores, tenía muchos seguidores, tenía muchos discípulos, porque la gente le creía, lo seguía, era famoso y empezaron a tenerle envidia. No estaban llenos de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjese bien, cuando usted ama a Dios con todas sus fuerzas, es con todo su físico, con todo, ahorita lo vamos a ver también más a detalle, pero con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo. ¿Qué es con todo? Si usted vio el devocional, me gustó esa definición que nos dieron. Ponme la que sigue, por favor. Miren. Allí el devocional daba esta definición de todo. ¿Qué es amar a Dios con todo? Y todo en griego es holos, que significa sin dejar nada atrás, hasta el agotamiento. Es como cuando dicen, no sé, ese lo vemos mucho como en los que practican algún deporte. Lo dejó todo en el ring, lo dejó todo en la pista, o hizo todo por ganar, ¿verdad? O sea, todo sin dejar nada atrás hasta el agotamiento. Eso es amar a Dios con todo. Que usted se pregunte, mire, he dado un buen ejemplo el día de hoy con la viuda, porque cuando ella estaba enfrente dice que ella dio todo su sustento. Eso es amar a Dios con todo. ¿Por qué Jesús se impresionó tanto? Pues porque ella lo dio todo. Y no estamos hablando del dinero, obviamente. Estamos hablando de que ella dio todo su corazón, todo lo que tenía. Eso es amar a Dios con todo. Y mire, cuando usted y yo empezamos a pensar, ¿qué tengo entonces que hacer para yo de verdad amar a Dios con todo? Mire, en Deuteronomio, por favor acompáñenme, Deuteronomio 6, que es de donde Jesús está diciendo esos versículos.
lo explica un poquito mejor. Ahí está la ley de Dios, porque acuérdese que el mandamiento pues era una ley. Lo que yo quiero el día de hoy es invitarlo a que usted ame a Dios sin que sea un mandamiento. ¿Lo tenemos que hacer? Sí. Pero que usted y yo amemos a Dios por lo que Él es, por todas las cualidades que Dios tiene. Miren lo que dice allí en Deuteronomio 6. Voy a leer en el versículo 4 para hacer referencia a lo que Jesús dijo allí en Marcos 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Sí? ¿Está siguiendo la lectura? Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y bueno, lo que está diciendo Dios aquí es que en todo tiempo usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón, en su día, en su casa y enseñarla a los hijos. Mire, algo me impresionó el día de hoy que no debería de impresionarme tampoco, pero algo bien bonito. Aquí estaba Vero con sus niños y ella se postró y sus niños se postraron. Eso es bien difícil, porque usted y yo como papás podemos amar a Dios, pero que nuestros hijos amen a Dios como nosotros, híjole, eso es bien difícil, casi imposible, porque es personal. Porque yo puedo amar a Dios mucho, con todo mi corazón, pero a lo mejor mis hijos no. Esta semana escuchaba un testimonio, un mal testimonio, de alguien que decía, es un cantante cristiano que nos ha bendecido muchos años con sus canciones, y su hijo le decía: yo no creo en el Dios que tú crees. Y él tiene muchos discos, hasta Grammys ha ganado, es un cantante cristiano muy famoso, pero su hijo decía: yo no comparto lo que tú dices, no sé si Dios sea lo que tú cantas o lo que tú piensas. Y yo dije, ¿cómo es posible si ese hombre ha vivido en un hogar donde la presencia de Dios tuvo que haber estado ahí? Porque es un ministerio grande. Pues aún así. Por eso Dios decía como mandamiento: díselas a tus hijos, repíteselas. Habla con ellos cuando estés en la casa, cuando los lleves a la escuela, cuando ya se vayan a dormir, oren juntos, cuando se levanten, oren para poner el tiempo. No sé si lo entendió así, yo así lo entendí en el verso 7. Se los vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando comes, cuando ya se van a sentar a la mesa, van a orar por los alimentos, cuando los vas a llevar a dormir, porque cuando ya están grandes, cuando son unos adolescentes como los que tenemos de este lado, es más difícil. Pero si usted les enseña cuando están chiquitos, es un poquito más fácil. Que cuando ellos estén grandes no se pierdan. Y aún así, lo que le estoy diciendo me impresionó, porque es un ministerio de muchos años y este hombre dijo simplemente: pues yo no creo lo mismo que crees tú, papá. Y qué triste. Entonces, el amor de Dios es personal. Usted como papá lo puede amar mucho, puede venir a la iglesia y amar a Dios, pero que sus hijos amen a Dios, ese va a ser el reto. El reto que usted tiene que decirles y enseñarles a sus hijos. ¿Cómo? Pues con el ejemplo, no hay de otra. No hay más. De la manera que usted lo ame, ellos van a ver cómo usted ama a Dios y ellos van a ir aprendiendo, aunque vuelvo a lo mismo, el amor es personal, igual que la salvación, ¿se acuerda? Entonces, dice ahí en el siguiente versículo, fíjese lo que dice el verso 10. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría, dice, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, cuando Dios te dé todo eso, todo lo que ya está hecho, Dios te lo va a dar. Dice: las casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste,
y luego que comas y te sacies, fíjese lo que dice en el verso 12, subráyalo en su Biblia. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando ya el Señor te sane, cuando el Señor restaure tu matrimonio, cuando tú y tus hijos ya sirvan en la iglesia, cuando ya salgas del problema en el que estás metido, cuando ya, y póngale el nombre que usted quiera y que usted haya recibido, cuídate tú de no olvidarte de Dios. ¿Por qué es tan fácil? Le voy a decir algo. Los milagros no cambian ningún corazón. Usted puede recibir su milagro y lo va a recibir porque Dios es bueno. No estamos hablando de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno, usted va a recibir su milagro porque Dios es un Dios sanador, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Usted lo va a recibir. Dios es tan bueno y le ama tanto que lo quiere ver bien. Usted lo va a recibir. Pero ningún milagro cambia el corazón del ser humano para que amemos a Dios. Porque si eso fuera, el pueblo de Israel que vio milagros extraordinarios que usted y yo no hemos visto, como abrir el mar, que Dios abrió el mar, ¿se acuerda? Cuando vio que los ríos se convirtieron en sangre, cuando veían caer el granizo con fuego, cuando vieron que el primogénito falleció de todos los egipcios y los de ellos no. Si eso fuera, ellos hubiesen llegado al desierto a amar a Dios. ¿Y se acuerda cuántos amaban a Dios? 2. Bueno, y Moisés, ¿sí o no? Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Y todos los demás se quedaron en el desierto. En menos de 40 años, es más, en menos de 40 días, ya tenían un becerro de oro y ya tenían otro Dios ahí. Así se olvidaron de Dios. Entonces el milagro no va a hacer que usted ame a Dios. El milagro no lo va a hacer. ¿Qué entonces nos conquista? ¿Qué es entonces lo que nos conquista nuestro corazón? ¿Qué conquistó su corazón para que amara a Dios como usted lo ama? Y sí, parte es lo que Él nos da, porque ese es el comienzo. Él nos empieza a conquistar con regalos, el de la salvación, el de la sanidad, el de la restauración, el del amor, el del perdón, el de la gracia. Él nos empieza a conquistar con milagros. Él es un papá que nos ama. Eso no está en discusión. Pero ¿por qué entonces nuestro corazón a veces es tan duro y no amamos a Dios con todo el corazón? Y podemos cantarle así como el día de hoy, Cristo, yo te amo. Y no podemos, porque le amamos, sí, poquito, no todo, porque no quiero ser tan religioso, tan religiosa, porque hay muchas cosas allá afuera que me gustan más que Dios. Entonces no le puedo dar todo mi corazón al Señor. Y mire lo que dice ahí, y le voy a poner otro ejemplo. Vamos, regresémonos por favor a Marcos. Y Dios, Jesús, mejor dicho, cuando está hablando ahí con este escriba, más adelantito en el versículo 38, fíjese bien, les dice, cuídense, o lo voy a leer sí, en el 38, dice, les decía en su doctrina, guárdense de los escribas. El devocional decía, cuídense de los escribas. Ya tengo que cuidarme de mí mismo, primero. Que no me olvide de Dios, porque en cuanto esté bien, se me va a olvidar lo que Dios hizo por mí. En cuanto esté bien, voy a salir por la puerta y Dios no me va a volver a ver, ni en la iglesia. Y usted no me dejará mentir, ¿cuántas veces lo hemos visto en la iglesia, sí o no? Traemos a alguien porque necesita un milagro, Dios lo hace y ya desapareció. Ay, oren por mí porque no tengo trabajo, y Dios les da un trabajo y ya desapareció y no lo volvemos a ver ni el polvo, ¿verdad? Hasta que pierde el trabajo y luego necesita de nuevo. No estoy viendo a nadie, no sé si hay alguien aquí así. No sé, pero son ejemplos que le estoy poniendo para que usted vea y usted puede decir, sí soy yo, sí creo que sí soy yo, está hablando de mí. Y no se vaya a ofender, por favor, porque todos lo hacemos, no es exclusivo, todos lo hacemos. Decía alguien en esa semana, Dios, cuando uno tiene una palabra, es porque Dios nos habla a nosotros primero, y es verdad. Entonces, Jesús les está diciendo, cuídense de los escribas, a esos que les gusta andar con largas ropas y aman
aman, fíjense lo que amaban los escribas. Ellos no amaban a Dios, ellos amaban que los saludaran en las plazas, que la gente dijera, ahí va ese es cristiano, no hombre, de veras, sí, no, ese, y hola, y amaban eso. Ellos se sentían halagados cuando la gente los saludaba. Y bueno, era un saludo distinto a los que tenían ellos. La gente respetaba mucho a los escribas, a los fariseos y todos esos que estaban en el templo, a los sacerdotes. ¿Se acuerda que en aquel tiempo tenían esas ropas que el Señor había dicho que tenían que ponerse? Entonces a ellos les encantaba que la gente supiera que quién eran ellos por la vestidura que traían. Y también amaban que la gente los saludara. Les gustaba la adulación. Entonces, si a usted le gusta la adulación, aguas. Dice, aman las primeras sillas. Ah, no es cierto, Gabriel. Aman las primeras sillas en la sinagoga. Yo me siento adelante, cálmese. Pero a mí me gusta, le voy a decir por qué. Porque a mí me gusta poner atención. Entonces, no me gusta que me distraiga. Por eso, no es porque ame las primeras sillas. ¿Sí? Entonces, es cierto, luego el que llega tarde está distrayendo, ¿sí o no? Y luego si ya usted fue al baño, ya distrajo. Y si está viendo el celular o si le llamaron por teléfono. Entonces no me gusta así hacer corajes gratis. Y entonces me siento aquí adelante. Y entonces yo nada más veo la pantalla y yo no veo nada. ¿Sí? Por eso me gusta estar sentada aquí adelante. Aclaro, no es que me gusten las primeras sillas. Pero dice, cuidar de esos que les gusta ser el primero. Y usted tiene que saber cuando su corazón se siente importante, cuando usted le dan una silla, adelante. Cuando usted siente, ay, es porque soy importante. Eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Ellos tenían los lugares reservados. Por eso, si usted se fija, aquí no hay lugares reservados. Aquí cualquiera se puede sentar adelante. Ni los pastores se sientan adelante. Cualquiera se puede sentar adelante. ¿Sí? Usted, es más, el que llega tarde se sienta adelante, ¿sí o no? Como castigo, allá adelante. Y es eso, o sea, no amamos los lugares que están adelante, pero hay quien sí lo ama. También lo hemos visto en la iglesia. El reflector, sobre todo cuando están en la alabanza o cuando pasas aquí enfrente, tu corazón empieza ahí a sentirse importante. Cuídense de esos, dice el Señor. Cuídense de esos. Miren lo que hacían también. Dice, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Por pretexto. ¿Qué quería decir eso? Bueno, en aquel tiempo, acuérdense que las mujeres no eran como ahora, que pueden tener sus propiedades y todo, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era, les quitaban las propiedades a las viudas y se las quedaban para el templo. Hacían que las vendieran y ese dinero se lo quedaban en el templo. Cuídense, o sea, eran avariciosos. Por eso despuesito en el 41 habla Jesús de la mujer, esta mujer viuda y pobre, de la que dice, ¿ya vieron esta? Miren, ella dio 2 blancas, sí, pero dio todo su sustento. ¿Qué hacían los fariseos? Le quitaban a la gente. Pero ¿qué hizo la viuda? Le daba todo lo que tenía Dios. Y esa es la diferencia. Por eso le decía que hay actitudes que usted y yo tenemos que sí hacen que se note si amamos a Dios o no. Se nota en nuestro corazón. Sí se ve cuando usted ama a Dios. Y mire, un ejemplo, para no poner a nadie de mal ejemplo, ni ponerme yo, vamos a poner al rey Saúl. ¿Sí? ¿Le parece? Que mejor a Saúl lo ponemos de mal ejemplo. Mire, siempre servimos de algo usted y yo. Cuando alguien le dice, tú no sirves para nada, sirve de mal ejemplo, como Saúl. Siempre servimos para algo, de buen ejemplo, de mal ejemplo. Bueno, a Saúl lo vamos a poner de mal ejemplo, para no hablar de nadie en particular. Y es broma, ¿eh? Pero mire, vaya por favor a 1 de Samuel. Y fíjese bien, hubo cosas que Saúl, el rey Saúl, para el que no conoce la historia, y si usted viene por primera vez, si tal vez nunca ha leído mucha Biblia todavía, bueno, Saúl fue el primer rey de Israel y bueno, Dios le escoge a Saúl, porque el pueblo estaba pidiendo un rey. El pueblo quería ser como los demás reyes, como los demás pueblos y querían un rey.
Dios escoge a Saúl, que era muy guapo, por cierto, muy alto. Era el más alto de todo el pueblo. Era guapo, dice la palabra que era muy bueno, muy todo. Era rico. Era un hijo de una buena familia, de la tribu de Benjamín, y Dios lo escoge a él. Y bueno, dice la palabra, ahí en Primera de Samuel, si usted se puede situar en el capítulo 10, por favor, Primera de Samuel 10, dice que Dios le habla a Samuel, que era en ese entonces el profeta, y le dice que unja a Saúl. Y cuando Samuel lo está ungiendo para ser rey, o sea, lo está bendiciendo, le está dando la autoridad, fíjese lo que Dios le dice. Entonces el Espíritu de Jehová, estoy en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le está diciendo a Saúl. Fíjese bien, profetizarás con ellos, o sea, con los demás profetas, porque no lo vamos a leer todo, es muy largo. Dice, serás mudado a otro hombre. Cuando viene la presencia de Dios a nuestra vida, usted y yo automáticamente empezamos a mudarnos, dejando la vieja naturaleza y somos mudados a otra persona. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted automáticamente empieza a cambiar. Usted va a ser mudado a otro hombre. ¿Qué fue esto? No se cambió el nombre, no de nacionalidad, no. Todo lo que aquello malo que tenía probablemente Saúl fue quitado de su corazón, fue mudado a otro. Había una investidura especial, no la física como los fariseos, sino una investidura que era la presencia de Dios, la unción de Dios estaba sobre de él. Y mire lo que dice, me encanta el versículo 7. Y cuando haya sucedido estas cosas, o sea, cuando empieces a profetizar y todo eso, dice, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. O sea, en otra versión dice, haz lo que tú quieras o empieza a hacer lo que tú quieras porque Dios está contigo. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, usted y yo, a usted y a mí nos empieza a salir todo bien. Haz lo que tú quieras porque Dios está contigo. Y usted empieza a emprender, usted empieza a hacer cosas para lo que sea, para su vida cotidiana, y las cosas le empiezan a salir bien de repente. ¿Por qué? Pues porque usted seguramente recibió a Jesús en su corazón y usted empieza a ser parte de su vida a Dios, y entonces obviamente todo empieza a cambiar. Saúl fue este hombre que fue mudado, que se le dio una unción, que se le dio un propósito, se le puso como rey, como autoridad en el pueblo de Israel. Fue mudado a otro hombre. Mire, hasta había algunos que otros que dice la palabra que lo tenían en poco. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 10, fíjese bien, en el verso 22, cuando ya lo nombran rey, dice que él estaba escondido, Saúl estaba escondido. No quería que nadie lo viera, le daba pena. Ay, cómo, hasta cuando le responde a Samuel, dice, ¿cómo es que yo voy a ser el rey? Si sabes que soy de la tribu más pequeña de Benjamín, mi casa es la más pequeña de la tribu. O sea, si sabes eso, Samuel. Y Samuel le dice, Dios te ha escogido a ti, y lo pone. Y dice que era tanta la humildad de Saúl, o baja autoestima, no sé. Yo creo que era humildad, quiero pensar. Estaba escondido entre el bagaje, allá atrásito, que nadie lo viera, y todo el mundo lo empezó a buscar. Y dice el versículo, fíjese, 27 del capítulo 10, algunos perversos dijeron, ¿cómo va a salvarnos este? ¿Cómo se le ocurre a Dios a poner a Saúl? No sé qué estaba pensando. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Pero dice que Saúl disimuló. Hizo como que no se dio cuenta que estaban hablando de él, que lo estaban haciendo menos. ¿Le ha pasado eso? Cuando a veces la gente sí lo pueda tomar en poco, lo pueda tener por menos. O cuando ustedes, no sé, a lo mejor se ha sentido así en su corazón, algún rechazo en su familia, no sé, con su esposo, se fue con otra, lo abandonó su esposa, no sé, los padres tuvieron otra familia y nos dejaron, nuestros padres no nos quisieron como nos teníamos que haber querido, no sé, que nos tengan en poco. Pero Dios vio a Saúl diferente. Dios vio a Saúl distinto. Y él disimuló, él así como que, no sé, yo también hubiera disimulado. Pues si Dios me está poniendo de rey, a mí qué me importa que estas cucarachas estén pensando mal de mí, ¿verdad? Usted hubiera podido pensar eso. Pero él no tenía ese corazón.
Acuérdese que él estaba escondido, pensando seguramente, ¿cómo yo voy a ser el rey? ¿Cómo voy a tener esta responsabilidad? ¿Y sabe qué? Lo triste de esta historia, usted la conoce, el que sí conoce quién fue el rey Saúl, usted sabe que pasó el tiempo, pasaron las victorias, porque Dios le dio muchas victorias a Saúl, tal vez estar en el trono, alejaron su corazón de Dios. Dios no lo puso por nada. Dios vio algo especial en Saúl. Pero tanta victoria, tanto poder militar que tenía, tanta riqueza que tuvo, tantas situaciones de bienestar, no cuidó su corazón y se alejó de Dios. Y mire, tuvo algunas actitudes que usted y yo podemos tener igual que Saúl. Dice la palabra, en una de las misiones que Dios le da, quiere que vaya y destruya un pueblo. Y le dice, quiero que mates a todos, que no dejes a nadie vivo, ni sus vacas, ni sus ganados, ni nada. Es más, hasta los bebés, le dijo, los bebés, las mujeres, todos. Quiero que te deshagas de todo ese pueblo, porque este pueblo hizo mal al mío y yo no quiero saber nada de él. Pero Saúl, usted conoce la historia, está un poquito más adelante, en el capítulo 15, dele la vuelta ahí a su Biblia, en el capítulo 15, y no lo vamos a leer todo, se lo voy a contar nada más. Dice la palabra que, bueno, Saúl pues no hizo todo lo que Dios le dijo tal cual se lo mandó. Dice que perdonó al rey del pueblo y se quedó con lo mejor del botín. Las mejores vacas, los mejores becerros, etcétera, etcétera, etcétera. Se quedó con lo mejor. Dios ya les había dicho, no, quiero que te deshagas de todo, no te quedes con nada. Usted sabe, en aquel tiempo, cuando ibas a la guerra, era permitido que te trajeras el botín. Así se hacían las riquezas, ¿verdad? Eso era permitido. Pero en esa ocasión Dios le dijo, no van a tomar nada de ese pueblo, quiero que todo desaparezca. Pero Saúl hizo lo que le dio su regalada gana. Solamente hizo una parte. Y entonces, no conforme con eso, dice la palabra que empezó a hacer un monumento de él para que la gente pues lo adorara. Más adelante en el versículo 12, si no sabe dónde estoy, cuando llega Samuel le dicen, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Fíjese hasta dónde había llegado Saúl, ya después apenas pasaron 5 capítulos, estábamos en el 10, cuando él estaba atrás de un bagaje que no quería que nadie lo viera. Se sentaba ahí atrás porque no quería llamar la atención de nadie y de repente ya estaba haciéndose un monumento. ¿En qué momento cambió ese hombre que había sido mudado por el Espíritu Santo? ¿En qué momento se perdió? Y a veces nos pasa eso. ¿Cómo? Cuando usted y yo decimos en la Biblia, bueno, esto sí, esto no, eso del diezmo como que no es para mí. Bueno, sí, tengo que obedecer, pero voy a decir nada más mentiras piadosas, las mentiras pues malas no, las malas piadosas sí voy a decir mentiras. O bueno, voy a hacer poquito, voy a pagar poquito, no sé, ¿sí me explico? A veces somos como Saúl y escogemos la palabra que nos conviene solamente y queremos aplicar la Biblia a medias y no le damos a Dios todo. Porque eso es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando está la tentación y usted le dice al cuerpo no. Amar a Dios con todas las fuerzas, ¿difícil? Difícil, muy difícil. Y cuando va a amar al prójimo, peor, ¿sí o no? ¿Cómo voy a perdonar a este señor? ¿Verdad? Y uno no quiere ni hacer ni el primero ni el segundo mandamiento, que son los más importantes. Entonces, fíjese bien, Saúl está diciendo ahí, se hizo un monumento y todavía esta historia de verdad que es impresionante porque, no sé, a mí Dios me dice lo que le dijo a Saúl y ahí muero, definitivamente. Llega Samuel, acuérdense que en aquel tiempo ellos no hablaban directo con Dios como usted y yo hablamos ahora en la oración. Usted y yo tenemos ese tiempo de la oración, oramos, Dios nos habla, Dios nos contesta y tenemos ese tiempo de todos los días que hacemos el devocional, que Dios nos da una palabra, un verso para nuestro corazón.
ellos no tenían esa comunicación tan directa con Dios, la tenían a través del profeta. Dios le da una palabra al profeta Samuel para que vaya con Saúl y lo confronte con lo que había dicho. Y todavía llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? No, y él le dice, no, yo aquí, todo bien. Le dice, mire, en el verso, ya Dios le había dicho, en el verso 11, Dios le había hablado a Samuel. Samuel había estado orando toda la noche, apesumbrado, dice la palabra, estaba triste por el profeta, por Saúl, perdón, porque no había obedecido, todavía no lo veía. Cuando llega, el otro ya se estaba haciendo un monumento, tenía la soberbia, todo lo que daba. Y más adelante, cuando llega a Samuel, fíjese bien, siempre el culpable hace eso, ¿verdad? En el verso 13, no hemos cambiado nada desde entonces. Qué barbaridad. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjese, todavía no llegaba, todavía Samuel no hablaba. Y Saúl le contesta, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todo lo que me dijeron hice. Y entonces le contesta Samuel, y entonces ese bramido que escucho, porque acuérdense que se trajo las vacas y los becerros y todo. Y entonces, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿Quién sabe? No, pues yo hice todo lo que Dios me dijo. Y empieza a decirle, Dios le habla y le dice, fíjese bien, en el verso 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, fíjese bien, Dios nunca lo tuvo por pequeño. Él se sentía pequeño. Saúl se sentía poca cosa. Como usted y yo seguramente en algún momento nos sentíamos así, pecadores, indignos. A lo mejor nos sentíamos así porque en nuestra familia nos habían, no sé, maltratados o bajado, tantas cosas de la vida. A veces tenemos la autoestima pequeña y nos sentimos como indignos. O ¿quién soy yo para que Dios me ponga en tal o cual lugar? ¿Quién soy yo para que el Señor me haya visto? Es más, el salmista David decía, ¿quién es el hombre para que tú, Señor, te hayas fijado en él? Y todavía podemos pensarlo. Qué grande es Dios y qué bueno es, que se fijó en nosotros y nos amó de tal manera que envió a su Hijo a darlo todo. Él sí lo dio todo. Él derramó su sangre por amor a nosotros, para traernos salvación y redención, para traernos sanidad, para traernos libertad, para traernos tantas cosas que el Señor nos bendice. Jesús vino y le entregó todo. Y Samuel le dice a Saúl, mira, aunque eras pequeño en tus propios ojos, tú te veías chiquito, porque Dios no. Dice, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores. ¿Por qué no has oído la voz de Dios, sino que te has vuelto con el botín? En algún momento de nuestra vida, usted y yo nos volvemos codiciosos y nos olvidamos de Dios. Cuídese del Señor. En cualquier momento usted y yo volvemos atrás y empezamos a pecar otra vez. Y se nos olvida. Por eso lo que leímos en Deuteronomio, cuídate de ti mismo. Todos los días está con la palabra. En la mañana, ponlo en tu cama, ahí en el baño, en la sala y recuerda la palabra de Dios, haz el devocional, ve a tu célula. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos perdamos en algún momento y volvamos atrás, como lo hizo Saúl. Bueno, usted sabe la historia y cómo termina Saúl y su familia, tristemente. Toda la familia fue arrastrada por lo que Saúl hizo. Bueno, si Dios lo descubre, usted y yo lo más seguro es que hagamos como el rey David, nos arrepintamos, ¿sí o no? David cuando fue descubierto se arrepintió, pero Saúl, mire lo que dijo. Dice, le responde Saúl en el verso 20 a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Dios, yo ni sé de qué tú estás hablando. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec, cuando Dios le había dicho que lo matara a todos, dice, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, o sea, yo no fui, soy el rey, yo soy el que mando, pero ¿qué crees? Este pueblo desobediente fue el que tomó el botín de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal. Yo no fui.
Y sabe que eso también hacemos nosotros. No aceptamos la culpa. Pecamos, hacemos lo malo y no lo aceptamos. Y cuando no aceptamos la culpa y le echamos la culpa a otro, que nada que ver, porque nosotros decidimos, en el caso de Saúl no tenía justificación porque era el rey. ¿Se acuerda que lo que decía el rey se obedecía porque se obedecía? No había como a medias, se obedecía. Por eso nosotros decimos que tenemos un rey de reyes y señor de señores, porque él manda y usted y yo obedecemos, no hay de otra. Pero Saúl empieza a echarle la culpa al pueblo de que ellos se habían traído el botín. Yo no hice nada. Y obviamente cuando haces eso, no hay un arrepentimiento. Y usted puede comparar su vida con la de Saúl y decir, es cierto, creo que ya me estoy dando cuenta que no amo a Dios al 100, como cantó hace ratito. ¿Sí o no? Y empezamos a ver que nos falta un poquito o un mucho para realmente darle todo a Dios y amarle con todas las fuerzas y amarle con toda la mente. Porque ya Saúl ya estaba maquinando cómo salvarse. No estaba amando a Dios con toda la mente. Su mente la estaba ocupando para ver cómo podía justificar el pecado. ¿Sí? Sí se está entendiendo, ¿verdad que sí? Y eso es amar a Dios con todo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, ¿verdad? Como hizo esta viuda pobre, con todas sus fuerzas. ¿Usted cree que no le costó dar las 2 blancas que tenía para comer? Y lo dio con todas sus fuerzas, movió su cuerpecito hasta el alfolí y echó las 2 blancas con todas sus fuerzas. Lo dejó todo, como dice ahí, como decía la definición, sin dejar nada atrás, hasta que se acaben las fuerzas. Y mire, todavía dice ahí Samuel, ¿se complace Dios en los holocaustos, en las víctimas, como para que en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y dice unas palabras que usted y yo debemos de atesorar en el corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los graneros. Y el prestar atención, ve, por eso me siento adelante. Yo sí presto atención. Muy bien. Entonces, la obediencia es mejor. Bueno, no soy a lo mejor tan obediente, ahí me falta. Yo estoy trabajando también para cumplir al 100 con Dios. Porque es bien difícil obedecer al 100. Es bien difícil no tener soberbia en el corazón. Si hay un pecado con el que yo batallo es la soberbia. Me costó, usted no sabe lo que me costó obedecer a Dios. Se lo he contado muchas veces. Lo que me costó. Tuve que aprender, lo platicaba con el pastor hace rato, tuve que aprender la obediencia también a Dios. Me costó un montón. Porque yo leía la Biblia y decía, no puede ser. ¿Cómo que hay que sujetarse? ¿Cómo que hay que obedecer? ¿Cómo que hay que hacer tal cosa? ¿Y por qué tengo que hacer tal cosa? Y yo era muy preguntona y decía, ¿cómo lo voy a hacer yo tal cosa? Mire, una vez le voy a decir, me voy a exponer tantito porque ya expuse mucho a Saúl. Un día me acuerdo hicieron una prédica, un sábado de jóvenes. Siempre cuento esta historia porque ahí Dios me habló. Desde entonces me porto bien en esa parte. Aclaro. Y hicieron una prédica de jóvenes y estaban los predicadores y hicieron una prédica muy linda que hablaba de Dios y que somos un equipo, usted y Dios somos uno mismo y todo eso, ¿no? Y entonces pusieron un ejemplo como del fútbol. Hasta trajeron un trofeo grandote y a los muchachos les decían, somos un equipo y pusieron un ejemplo más o menos así. Ustedes muchachos son los jugadores, son los que van a la cancha. Y Dios, no, el director técnico, algo así, dijo, son los pastores. Y luego ya ve que siempre los directores que están ahí tienen como algunos achichincles que les ayudan. Bueno, entonces ya nombraron a los achichincles, ¿verdad? Los que estaban ahí. Y yo era la achichincle, yo estaba ahí también ahí sirviendo en jóvenes. Me habían puesto ahí a ayudarle a los que estaban de líderes de jóvenes y estaba ahí de achichincle. Y entonces el predicador habla y dice, entonces, ¿verdad? Los pastores, no sé qué, creo que no estaban ellos en ese día. Pero luego el director técnico es fulano y mangano y ya los nombra, ¿no? Y luego los achichincles y nombra a otros, pero a mí no me nombraron. Me dejaron ahí afuera. Ya lo superé. Entonces, no me nombraron a mí y yo esperaba que me nombrara, ¿verdad? Obviamente yo estaba también ahí de achichincle en el equipo.
No, pues no me nombraron nunca, entonces me quedé ahí yo afuera, porque te llamaban y pasabas enfrente al altar. Entonces pasaron los jóvenes y pasaron los líderes de jóvenes y pasaron los achichincles, porque éramos 4 y nomás nombraron a 2. Y yo así de, a ver, ahorita me hablan, ¿verdad? Y luego el dueño del equipo es, yo no sé mucho de fútbol pero creo que así lo dijo, el dueño del equipo entonces es Dios y todos. Y somos campeones. Y ese era el mensaje, ¿no? Que todos eran campeones. Y me acuerdo que todos así agarraron el trofeo y se fueron atrás. Y yo así parada así. ¿Y a qué horas me hablaron a mí, verdad? Todos estaban ahí y recorrieron así, somos campeones en Dios, sí, ya acabó la prédica ya. Entonces yo me quedé enojada o no me quedé enojada. Creo que sí me quedé medio indignada porque no me hablaron. Entonces yo iba de camino a mi casa muy indignada, ¿no? Porque la verdad yo lo único que hacía al final era barrer. Barría, yo estaba bien contenta porque yo barría, pero al final yo me fui bien indignada porque no me hablaron. Y entonces Dios me dice, ¿y para qué querías que te hablaran? Pues porque yo también participo ahí. ¿Pero para qué? Porque yo también ahí estoy. Sí, pero ¿para qué? Porque el ego, el orgullo en nuestra vida empieza a llegar. Y Dios me dijo, el único que tiene que brillar siempre soy yo. Y yo, sí, Señor, perdóname. Ahí aprendí. El único que siempre tiene que brillar es Dios. Y Dios empieza, denle fuerte aplauso a Dios Jesús. Él es el único que siempre tiene que brillar. Él me enseñó ese día y quitó el orgullo de mi corazón y dije, Señor, perdóname, es verdad. Yo solamente soy el burro que carga a Jesús. ¿Verdad? Lo leímos en estos días. Soy el burro que carga a Jesús solamente. La gente no le aplaude al que está ahí enfrente, ni al que se ve. Le aplaude a Jesús. Es verdad, Señor, perdóname. Y yo ahí aprendí. Así me fue enseñando Dios. Y así le puedo contar muchas historias de cómo Dios me enseñó a empezar a obedecer y a quitar, en mi caso, que estaba igual que el Saúl, con la soberbia en el corazón. Mire qué triste hubiese sido, dice allí en el versículo 28, como nunca se arrepintió, como nunca le pidió perdón a Dios. Dice el verso 28, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Ala! Si duele cuando tu papá o tu mamá te dicen, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Sí o no? Cuando nos comparan con alguien, Dios le dice a Saúl, voy a poner a otro mejor que tú. ¡Ala! Eso sí estuvo feo. Yo ahí muero, ya, me morí. Terminó de mi orgullo ya. Lo hizo pedazos el Señor. Porque el Señor le habla a Saúl tan fuerte. Y mire lo que dice todavía Saúl. Es impresionante, no lo puedo creer, de verdad. Yo lo leo y no lo puedo creer. Yo ahí ya me hubiera arrepentido. Cuando ya el Señor me dice, no, pues ya mejor ponemos a otro porque no hay, tú no la haces. Mira lo que dice el 30. Yo he pecado, dice Saúl. Sí, yo sé que he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y en lugar de arrepentirse, pedía honra. Pedía, dice ahí, dice, y vuelve conmigo para que adore, ¿a quién? A tu Dios. Ya no era el Dios de Saúl. ¿En qué momento ese hombre que fue mudado en otro se perdió? ¿En qué momento? Seguramente no iba el domingo a la iglesia, o no hacía su devocional, o no fue instruido correctamente, yo no sé. Pero ¿en qué momento ese hombre que fue lleno del Espíritu Santo se pierde por la soberbia y nunca se arrepintió? Y vemos que no es por el pecado, porque David pecó también y más feo, pero David se arrepintió, hizo un caminito. Y le decía al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí se acuerda? Y eso es cuando usted sabe que David amaba a Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto significa conforme al corazón. Se conformaba con lo que Dios le mandaba, no lo cuestionaba, no le decía, bueno, sí voy a matar una parte, pero a este no.
porque esto cuesta mucho dinero, Señor, conviene, ¿no? ¿Cómo ves? No, él hacía lo que Dios le mandaba. Y a veces usted y yo estamos como Saúl, no queremos obedecer a Dios. Y mire, ahí en el versículo, en 1 Juan 5:3, si usted quiere saber más de cómo tiene que amar a Dios y al prójimo, porque ni siquiera ha llegado a esa parte, no la vamos a brincar, ¿verdad? Porque es difícil amar al prójimo, pero bueno, vamos a empezar por amar a Dios. Mire lo que dice ahí. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí o no cuando usted ama a alguien? No es gravoso hacer lo que le digan. ¿Verdad que no es gravoso? Cuando usted ama a Dios, nunca va a ser gravoso sus mandamientos. A usted no le va a costar, si usted hace el primero, a usted no le va a costar hacer el segundo. No le va a costar amar al prójimo, no le va a costar perdonar, no le va a costar no tener rencor y hacer todos los mandamientos, los otros 612 mandamientos que dice la palabra. Mire lo que dice el versículo 18 en 1 Juan 3. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, si usted lo cantó hace rato, qué bueno. Pero dice, ¿sino de qué? De hecho y en verdad. Que esa serenata que le traemos a Jesús todos los domingos sea de corazón, que sea de verdad. Que usted entre la semana se vea el amor de Dios. Que usted empiece a hacer todos los días lo que decía en Deuteronomio 6, ¿verdad? Y que lo comparte ese amor con sus hijos. Mire, Dios no le va a dar, déjeme decirlo bien, Dios no le va a conceder las almas si usted primero no le ama a Dios. Si usted tiene en su corazón decir, yo un día quisiera, no sé, quisiera ser pastor, a lo mejor usted un día quisiera, ya que Dios le ayude, no sé. Pero si un día usted quisiera eso, o tener una célula, estar a cargo de un grupo, Dios no se lo va a dar si usted primero no le ama. Y la prueba está con Pedro. ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, yo te amo. Usted lo puede ver en el libro de Juan. Entonces, si me amas, apacienta mis ovejas. Usted y yo lo vimos con Eda y nos explicó el Salmo 23, que era apacentar, darles de comer a las ovejitas. ¿Tú me amas? Tienes que apacentar a mis ovejas. Empieza por tu casa, por tu familia, por los que están cerca, por los del trabajo. Empieza por ellos. Le pregunta por segunda vez, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿qué dice? También ahí, apacienta a mis corderos, dales de comer, cuídalos. Cuida al prójimo. Está hablando del prójimo. Si me amas, tienes que hacer algo por el prójimo. No nada más se trata de que amemos a Dios, sino de que también amemos al que está perdido, a la oveja que está perdida, a las ovejitas de Dios. Dice, si me amas, tienes que apacentar mis ovejas y mis corderos. Y le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Jesús ya sabía que Pedro le amaba, aunque lo había traicionado y le había fallado. Y fíjese, no estamos hablando del pecado. Estamos hablando de si usted ama a Dios o no. Porque todos pecamos. Aunque amemos a Dios, pecamos porque es nuestra naturaleza. Pero es muy distinto cuando usted hace como David y se arrepiente y va a la cruz y le dice, Señor, perdóname, te fallé otra vez. Propicio de mí que soy pecador, decía el que estaba orando, ¿se acuerda? Pero el fariseo que decía, ay, qué bueno que no me hiciste como este, que es un pecador, ¿verdad? Pero cuando usted y yo reconocemos, Señor, te necesito en mi vida, me equivoqué otra vez, por favor, perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Señor viene con su amor y nos perdona otra vez, ¿verdad? Pero necesita que usted y yo nos arrepintamos. Y Saúl, ¿qué es lo que quería Saúl? Dame honra. Vivía de las apariencias. Qué triste es ver personas que viven de las apariencias. Y esto es común ahora. Usted vea un Instagram y a veces usted lo ve y dices, esa vida es completamente falsa, ¿sí o no? Porque conoce a la persona. Pero si usted ve su Instagram y ve a la persona, dice,
Porque la gente, tenemos el mismo corazón de Saúl a veces. Necesitamos el aplauso de la gente. Queremos que la gente nos vea. Y en lugar de amar a Dios con todo el corazón, queremos que la gente nos ame a nosotros por el ego, por el orgullo, etcétera. Hay muchas cosas. Pero lo que el Señor quiere ahora es que usted ame al Señor, le entregue todo su corazón. ¿Cómo es eso? Cuando usted le empieza a dar su vida. Y empieza por el primer paso. Cuando usted y yo un día nos levantamos y le dijimos: Jesús, quiero que entres a mi corazón. Entra a mi corazón, Jesús. Y usted y yo llegamos y le decimos: Señor, te necesito, ¿sí o no? Primero buscamos a Dios como Dios, eso es cierto. Pero poco a poquito nos empezamos a enamorar de Dios. Y un día le damos todo. Así como dice ahí, con toda nuestra mente. Miren lo que dice en el versículo. Quiero que usted vaya ahí y con esta promesa voy a terminar. Vaya a Primera de Juan 3:22. Ahí está bajito. Hay una promesa de parte de Dios. Dice: cualquier cosa que le pidas al Señor, ¿qué dice? La vamos a recibir. ¿Ya hizo su lista? Cualquier cosa que le pidamos. ¿Qué es cualquier cosa? La sanidad. No sé usted qué esté necesitando, la restauración, la paz. Tal vez usted no puede dormir en la noche, se está divorciando. Usted tiene un problema económico. Yo no sé qué usted le está pidiendo. Dice: cualquier cosa que le pidamos lo recibiremos de Él. ¿Por qué? Pues porque guardamos sus mandamientos. Allá la puso más difícil, Señor. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire qué importante es. Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, pero empecemos por hacer sus mandamientos. Poco a poquito usted va a ir conociendo de Dios y vamos a ser mudados a otro hombre como Saúl y quitar esas, no sé, lo que usted tenga, falta de perdón, rencor, no sé, todo lo que hay en nuestro corazón va a ir siendo mudado conforme el Espíritu Santo nos va llenando. Y le vamos a entregar al Señor todo el corazón. Y el Señor nos va a ir enamorando poco a poquito. ¿Sí o no? Mire, cuando yo lo veo mucho en los jóvenes, lo traen sus papás por primera vez. Y llegan bien indignados y bien enojados. ¿Verdad que sí, muchachos? Llegan, ahí está Yuli, que ahora canta en la alabanza. ¿Cómo llegaba Yuli? Te voy a poner de mal ejemplo, porque ahora es de buen ejemplo. ¿Cómo llegaba Yuli? Bien enojada, ¿sí o no, Yuli? La traían a fuerzas. Y su mamá le decía: no me importa, usted va a ir a la iglesia, usted va a ir a la iglesia. Y su mamá la traía a rastras. Y un día, cuando menos se acordó, ya estaba enamorada de Dios. ¿Sí o no, Yuli? Y ahora le canta al Señor. Y usted la ve todos los domingos cantándole a Dios con todo su corazón. Es gradual, es poco a poquito, pero tiene que haber un primer paso. Un primer paso. Entregarle el corazón a Dios primero. Y el Señor va a empezar a moldearnos, a quitarnos todos esos miedos o enojos o lo que usted traiga. Y es más, cuando usted le pida algo, el Señor se lo va a empezar a conceder. Él le va a dar lo que usted quiera. Y póngase de pie. Porque yo quisiera que le cantáramos al Señor, que Él nos enamorara, que Él nos diera ese amor para Él. Así como un día lo conocimos de su amor, conocimos de cómo Él nos amaba. Hoy lo decía Gabriel y lo decía Eda también, porque el Señor nos ama. Eso no está discusión. El Señor nos ama desde siempre, desde antes que naciera, dice la palabra. El Señor nos ha escogido. El Señor nos ha tenido como la niña de sus ojos. Y así como a Saúl le vio mucho potencial, así también a usted le dio mucho potencial. Y a lo mejor, como a Saúl, algunas personas nos tuvieron en poco, pero el Señor nos va a llevar a mucho. El Señor nos va a llevar a mucho. Pero debemos de hacer algo y empezar por algo. Empezar a entregarle el corazón al Señor. Y que usted y yo un día podamos cantarle esa canción como al principio: Cristo, yo te amo. Y si usted ha dicho: es verdad, yo estoy como Saúl, no he obedecido tal cual, creo que sí me falta mucho,
Obedezco a medias. Obedezco a medias. No he hecho las cosas como Dios manda. Y disfrazo mi pecado y le echo la culpa al otro, en lugar de afrontar mi responsabilidad. Es verdad, no he apacentado ovejas, no les he dado de comer, ni a mi familia le he enseñado, como dice Deuteronomio 6, ni a mis hijos les he enseñado cómo amar a Dios. Si usted está pensando eso, es el momento de empezar. Y mire, ahora que viene el Día del Amor y la Amistad, usted se acuerde de eso. Así como va a dar un regalo en lo natural a alguien, usted déle ese regalo a Dios, que es su corazón. Porque sabe, lo único que Dios nos pide es nuestro corazón. Es lo único. Hoy cantamos también, rindo mi alma y corazón. Y no me puse de acuerdo con Gabriel, pero hoy cantábamos eso también. En totalidad a ti, decía, en totalidad a ti rindo alma y corazón. O sea, te rindo mi voluntad. Y que usted empiece a orar ahí, decirle, Señor, hoy, a partir de hoy, yo quiero rendirte mi corazón, porque yo sé que eres bueno y tú no me vas a fallar. Yo necesito de ti, que empiece a orar, que el Señor ponga ese amor también en su corazón, para que poco a poco le empecemos a amar con todo y empecemos a dejar atrás el pecado. Señor, múdame en otro hombre como a Saúl, pero que yo no cometa los errores que hizo Saúl, que los afanes de la vida no me alejen de ti, que las bendiciones que me diste, como les decías al pueblo de Israel, no haga que me olvide de ti, Señor. Que la bendición que me das, que el dinero que me das, que el trabajo que me das, que todo lo que me has dado, Señor, no haga que me olvide de ti. Que ahora que tú me has sanado, no haga que me olvide de ti. Que ahora que tú me has restaurado, no haga que me olvide de ti. Me voy a cuidar de mí mismo. Voy a cuidar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Dios. Voy a guardar mi corazón para ti, Señor. Para obedecerte. Para poder ser de bendición al prójimo. Para poder ayudarte a apacentar las ovejas como Pedro. Y que era obediente y que nunca más te negó. Y también fue a luchar por ti, Señor. Así como Pedro quiero ser yo. No quiero ser como Saúl. No quiero ser como Saúl, Señor, que un día me olvide de ti y que pida los aplausos y la vanagloria. Que siempre seas tú el que brille, Señor, que siempre seas tú el que esté delante de nosotros. Hoy, mi Dios, te entregamos el corazón. Gracias, mi Dios, enamóranos a cada momento y a cada instante, Señor. Enamóranos, mi Dios, de ti. Quiero Enamóranos, entregar Señor. Hoy cántale con mis todo tu sueños, corazón. Que sea como un poema esa canción. tu voluntad hacer Que hoy yo. es el día que usted entrega el corazón al Señor. Mi corazón Hoy, Señor, te te entregamos lo el entrego. Enamórame, Señor, de Enamórame ti. Enamórame de más. ti, Señor. Que yo pueda dejar mis sueños atrás por cumplir la misión que tú me has mandado. Quiero aprender a escucharte. Sí, Señor. Queremos aprender más de ti. Quiero saber qué es amarte. Que podamos amarte con todo el alma. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Tu presencia nos inunde. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Hoy
queremos entregarte todo, Señor, todo nuestro corazón, todos nuestros sueños y dejar atrás todo. Así como decía el devocional, Señor, dejar todo atrás para poder ir hacia adelante a ti, mi Dios, para servirte con todo nuestro corazón, para amarte con toda nuestra mente, que no haya en nuestra mente esos pensamientos de derrota, porque soy poca cosa, como decía Saúl, que se veía poquito a sus ojos, que todos esos pensamientos de negativismo se vayan en el nombre de Jesús. Que no haya nada en mi mente, Señor, que me aparte de ti. Toda incredulidad del día de hoy se va en tu nombre, en el nombre de Jesús. Para que en mi mente, con todo mi entendimiento, con todo el discernimiento, con toda mi inteligencia, yo pueda amarte y creerte, Señor. Para que yo pueda entender tu palabra y poderle decir al mundo cuánto te amamos. Poder compartir de ti, Señor, y apacentar tus corderos y tus ovejas, Señor, y abrir una célula, o compartirla a mi familia, decirle a mis hijos la bendición que tienen, porque una mamá y un papá aman a Dios, porque tienen en su familia a Dios. Que mis hijos sepan, Señor, que mis hijos sepan que son bendecidos, porque yo te amo. Que en mi trabajo sepan que son bendecidos, porque yo allí estoy y tengo la presencia de Dios. Y sé que cuando yo estoy en un lugar y la presencia de Dios está ahí, el Señor va a bendecir todo. Como empezó a darle a Saúl victorias y derrotaba al enemigo, así también nosotros, cuando el Espíritu Santo y la presencia de Dios nos inunda, empieza a darnos victoria sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre las tinieblas. Y no hay nada que pueda llevarnos a otro camino, porque te amamos. Señor, no permitas que ninguno de nosotros se aparte de ti. Hoy te entregamos el corazón, Señor. Si tú vienes por primera vez, haz una oración conmigo, ahí donde estás en tu lugar. Haz una oración conmigo y dile al Señor que hoy le quieres entregar el corazón, como dice ese canto. Y si usted se alejó del Señor y está pensando, creo que yo no le he entregado todo, haga esa oración conmigo también. Repita conmigo: Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi corazón, pero también te entrego mi alma, mi mente, mi cuerpo, todas mis fuerzas, porque quiero que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados para recibir de ti todo lo que yo pida, porque voy a cumplir tus mandamientos, voy a cumplirlas, todo lo que tú me digas. La misión a la que me mandes, yo la voy a hacer sin decir a medias, sin que me pese, porque yo te recibo en mi vida para hacer todo lo que tú me digas, para obedecer tus mandamientos y para amar al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Sígale al que está perdido, a la oveja que está perdida, a las ovejitas de Dios. Dice: si me amas, tienes que apacentar mis ovejas y mis corderos. Y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, porque el Señor conoce nuestro corazón. Jesús ya sabía que Pedro le amaba, aunque lo había traicionado y le había fallado. Aunque, y fíjense, no estamos hablando del pecado, estamos hablando de si usted ama a Dios o